¿Te imaginas estar ante la tumba de la persona que más querías y descubrir que no la conocías de nada? ¿Descubrir que eras la segunda esposa y que él tenía otra familia? Ese momento en el que tu mundo se derrumba, no porque hayan muerto, sino por la verdad que han dejado atrás. Esta es la historia de mi vida, y todo cambió en el funeral de mi marido. Si alguna vez te han traicionado en silencio, quédate conmigo. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Había susurros que no podía distinguir, caras que no reconocía, llorando más fuerte que yo, una mujer que parecía querer matarme. Y entonces llegó el momento. Fuera de la escalinata de la iglesia, cuando un desconocido me dijo que había estado viviendo una mentira. Pero a veces, el silencio puede ser el arma más poderosa de una mujer, porque mientras me humillaban en público, mientras escupían mi nombre y robaban mi dolor, nunca vieron lo que se avecinaba. Había hecho su elección antes de morir, y no fueron ellos. Aquella mañana, el cielo de Sevilla estaba cargado de una penumbra casi teatral, espesas nubes que se cernían a poca altura, esperando el momento exacto en que el féretro rodara hasta el patio de la iglesia para soltar una llovizna suave y persistente. A Víctor Mendoza siempre le había gustado el teatro. Incluso en la muerte, se aseguraba de que el escenario fuera el adecuado. Llegué a la iglesia con un abrigo azul marino oscuro con pequeños botones dorados, el que Víctor siempre decía que me hacía parecer un almirante. Hacía años que no me lo ponía. Había aprendido que el dolor no exige ropa nueva. Requiere recuerdos cosidos en prendas viejas. Aferré un pañuelo de seda que había sido de mi madre. Las manos no me temblaban. Todavía no. De algún modo estaba flotando, suspendida en el tipo de entumecimiento que solo entienden los recién enviudados. Lo único que realmente podía sentir era el suave borde de aquella tela mientras la retorcía alrededor de mis dedos. La iglesia estaba llena, demasiado llena. Filas y filas de gente que no conocía. Vecinos, sí. Colegas, seguramente. Pero también extraños. Gente joven, una mujer de unos 20 años sollozando como si su padre hubiera muerto. Un hombre de mediana edad que se parecía a Víctor de perfil. Una adolescente con los ojos de Víctor, rojos e hinchados, agarrando un pañuelo de papel como un salvavidas. Mis pies vacilaron en el umbral. Oí que alguien murmuraba detrás de mí. Debe de ser ella. Me volví, pero desviaron la mirada. El ataúd ya estaba en el altar, pulido, regio, demasiado caro. Víctor me había dicho una vez, si muero antes que tú, que no me metan en una de esas cajas de zapatos de madera. Entonces me había reído. Ahora quería quemarla. El cura empezó. Las palabras cayeron como migas de pan. Consuelo para una multitud con demasiadas versiones del hombre al que enterraban. Y a mi lado, una mujer mayor se sentó erguida, con los labios apretados. Sus guantes negros aún estaban húmedos por la lluvia. Me miraba con una intensidad que parecía una acusación. No inclinó la cabeza en señal de oración. No cantó los himnos. Se limitó a observarme, como si le hubiera robado algo. La misa terminó. Las condolencias llegaron en oleadas. Manos que no conocía, abrazos que no agradecí. Y de nuevo murmullos. Ojos que me miraban a mí y a ellos. Ellos. Un pequeño grupo de dolientes se apartó. Una mujer, alta, elegante, furiosa, 2 hijos adultos a su lado, la joven que había visto antes con los ojos rojos y temblando, y un hombre de unos 20 años, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. La mujer dio un paso adelante. No sé quién eres, dijo con voz grave pero cortante, pero tienes que dejar de fingir. Esa casa no es tuya. Nada de ella lo es. Parpadeé. Soy su mujer. Ella ladeó la cabeza. No, yo soy Rosa. Y esa, señaló a la niña, es Camila, su hija. Y Andrés, su hijo. Somos su familia desde hace 30 años. El aire salió de mis pulmones como si me lo hubieran sacado a puñetazos. Abrí la boca, para protestar, para preguntar, para derrumbarme,
pero ella ya se alejaba. Vi cómo se retiraban. Oí murmurar a uno de los niños: «Solo ha venido por la herencia». Me quedé de pie en los escalones de la iglesia mientras la llovizna se convertía en un aguacero, sin saber si estaba empapada por la lluvia o por la vergüenza. Algo cambió en mi interior. No era rabia, ni tristeza, algo más frío. Cuando volví a entrar en casa después del funeral, todo parecía más ruidoso. El eco de la puerta al cerrarse, el crujido de las tablas del suelo del pasillo, el tic-tac del reloj de pie de la entrada. Orgullo de Víctor. Regalo de un estudiante que una vez fue su mentor en Argentina. Todo parecía un montaje. Una exposición de museo titulada «Una vida que ella creyó vivir». Me quité el abrigo y lo dejé sobre el sillón. La casa olía a lirios. Habían llegado demasiados para el funeral, y el perfume se pegaba a cada rincón. Recorrí las habitaciones lentamente. Cada paso revelaba otra grieta en las paredes que una vez había llamado mis cimientos. Allí estaba el escritorio de Víctor, tan ordenado como siempre. El periódico doblado. Sus gafas descansaban sobre un cuaderno encuadernado en piel. Su estilográfica alineada con precisión militar. Me senté y abrí el cajón. Dentro había carpetas, recibos, viejas tarjetas de cumpleaños, fotografías. No estaba fisgoneando. Buscaba claridad. Buscaba pruebas de que Rosa se había equivocado, que la mujer que me miraba fijamente delante de Dios y de la Virgen María era una extraña ilusa aferrada a una fantasía. Pero entonces la encontré. Una llave, pequeña, de latón, etiquetada como Sol. Se me cortó la respiración. Granada. Nunca habíamos ido juntos a Granada. Víctor siempre decía que era demasiado turístico, que podríamos visitarla algún día, cuando las multitudes disminuyan, cuando nos jubiláramos, cuando tuviéramos más tiempo. Tuvimos 27 años, y de alguna manera, nunca fuimos. Seguí la llave hasta una carpeta debajo. Dentro había una copia de una escritura de propiedad, una casa en Granada, comprada hace 19 años, solo a su nombre. Había fotos del jardín, del porche con su barandilla azul desconchada. En una de ellas, Rosa sonreía junto a un rosal. Llevaba a un niño en brazos, la misma niña que vi llorar sobre su ataúd. Y allí, en la terrible letra cursiva de Víctor, había una nota recortada en el reverso de la foto. Primeros pasos de Camila. Bajo el limonero de Rosa. Me quedé helada, contemplando la verdad en tinta. Víctor había vivido una segunda vida. No solo una aventura. No solo una aventura. Una vida. Hijos. Cumpleaños. Limoneros. Primeros pasos. Y la desfachatez. La absoluta desfachatez. De morirse mientras yo seguía sirviéndole té cada mañana como si nada. Pensé en todas las veces que viajó solo. Conferencia de enseñanza. Retiro de la junta. Viejos amigos de la universidad. Cada excusa sonaba como una canción infantil para mujeres adultas que habían olvidado cómo cuestionar a sus maridos. Abrí el cajón de abajo. Más papeles. Un segundo teléfono. Viejo, roto, pero aún funcionaba. Lo encendí. Mensajes. Cientos. Algunos eran recientes. Rosa. El doctor dice que está mal. Tienes que decírselo. Camila. Que esa mujer no aparezca en tu funeral. Andrés. No te olvides de firmar el poder. Me zumbaron los oídos. Así que sabían de mí. Y aún así, me llamaban esa mujer, como si yo fuera el secreto. Cerré el teléfono y lo dejé con cuidado sobre el escritorio. Luego me puse de pie y lloré. No por Víctor. Esa parte de mi amor ya había empezado a pudrirse en el momento en que Rosa dijo: «No sé quién eres». No, lloré por los 27 años que había pasado construyendo una vida de mentiras. Lloré por el jardín que había cuidado sola, por los poemas que había escrito sobre un hombre que entregó sus versos a otra persona, por cada noche de espera, por cada discusión que había desechado con un
Solo está cansado. Y cuando por fin se me saltaron las lágrimas, me limpié la cara con la manga del jersey y me puse más erguida de lo que había estado en meses. A la mañana siguiente, llamé al abogado. Quiero que el testamento se lea públicamente, le dije. ¿Está seguro? Preguntó. Normalmente. No. Mi voz era firme. No más escondites. No más sombras. Los quiero a todos allí. Quiero que oigan lo que dejó atrás, alto y claro. Cuando conocí a Víctor Mendoza, era el tipo de hombre en el que confías inmediatamente. Sonreía como si supiera algo encantador, no astuto. Su colonia olía a albahaca fresca y algo más oscuro debajo, una nota de humo de leña o secretos. Nunca supe cuál. Nos conocimos en un simposio de idiomas en Barcelona. Yo presentaba una ponencia sobre la evolución dialectal regional en Andalucía. Él estaba encandilando a un auditorio con su conferencia sobre la reforma de la educación bilingüe. Era 10 años mayor que yo, y me hizo reír a los 7 minutos de conocerle. Tardó 3 semanas en convencerme de que cenáramos juntos. 2 meses para convencerme de que podía volver a enamorarme después de que mi primer y breve matrimonio acabara con un apretón de manos y una anulación firmada. Víctor cortejaba con poesía, no siempre suya, pero cuidadosamente elegida. Citó a Neruda, a García Lorca e incluso un verso de Rilke cuando me propuso matrimonio. Quiero estar con los que saben cosas secretas o solo. Me regaló un anillo engastado con un pequeño ópalo. Nada llamativo. Dijo que le gustaba la idea de algo con fuego oculto. Nos casamos la primavera siguiente en una ceremonia civil con pocos invitados y muchas flores. En aquel momento pensé que era todo lo que quería. Sencillo, tranquilo, elegante. No me di cuenta entonces de que Víctor lo mantenía todo así, comisariado, controlado. Poco después nos mudamos a Sevilla. Tenía contactos de trabajo allí. No lo cuestioné. Me ofrecieron una cátedra en la universidad, así que lo acepté como si fuera el destino. Compramos una casa de estilo colonial en una calle bordeada de jacarandas. Era vieja, soleada y ligeramente ruinosa, perfecta para 2 personas que decían que les gustaba arreglar cosas. Al principio, los años pasaron a un ritmo dorado. Trabajábamos. Viajábamos de vez en cuando. París, Tánger, Oporto. Víctor siempre hacía las reservas de hotel. Siempre tenía una razón por la que no podíamos visitar ciertos lugares. Granada era uno de ellos. No presioné. Nunca tuvimos hijos. Simplemente. No sucedió. Hacía tiempo que había hecho las paces con eso. O eso creía. A veces sorprendía a Víctor mirando a las familias en el parque con una mirada que no podía nombrar. No era tristeza, ni envidia, algo más turbio. Una vez le pregunté si quería adoptar. Me dijo que no, que teníamos demasiado que enseñar al mundo como para ser buenos padres de un niño pequeño. Ese era Víctor. Siempre elocuente, siempre vago. La primera vez que me pregunté si algo andaba mal, llevábamos casados casi 12 años. Había dejado su maletín abierto, y dentro había una carta, sin abrir, dirigida a Don Víctor Mendoza, Granada. La letra era pulcra y pequeña. Le pregunté. No me dio importancia. Dijo que probablemente era un sobreequivocado de un colega que se había mudado. Suele pasar, dijo. Granada está llena de confusión. Me besó antes de que pudiera preguntar más, y me dejé llevar. En retrospectiva, ese momento fue la primera piedra que se soltó. Hubo otros momentos, pequeños terremotos. Un aniversario perdido a causa de una conferencia que no dejó recibos de hotel. Una pulsera de mujer en el bolsillo lateral del coche. Debe pertenecer a la mujer de mi colega. Les llevé a casa después de la gala. Un juguete de niño en el maletero, que explicó como una donación del trabajo. Cada vez, parpadeaba. Y cada vez, reescribía la historia más rápido de lo que yo podía cuestionarla. Me convencí de que simplemente estaba ocupado, brillante, distraído, como son algunos hombres. Nunca gritó, nunca me golpeó, nunca se quedaba fuera toda la noche o llegaba a casa apestando a perfume. Era educado.
presente, generoso, en dosis predecibles. Y eso, tal vez, fue la mentira más peligrosa de todas, la ilusión de estabilidad. Porque, ¿qué hacer cuando la traición no es violenta, sino sutil? Cuando no ruge, sino que susurra entre las grietas. Te quedas, racionalizas. Te dices a ti mismo, si algo estuviera realmente mal, lo sabría. Pensé que era demasiado inteligente para ser engañado, pero la inteligencia no es rival para el engaño practicado. Aún así, hice mi vida. Mi trabajo en la universidad fue significativo. Presidí el departamento 2 veces. Enseñé a generaciones de estudiantes a traducir el significado de un idioma a otro, sin darme cuenta de que el hombre de mi cama dominaba el engaño. Tenía amigos, estudiantes y vecinos que admiraban mi matrimonio desde lejos. Tú y Víctor, sois tan elegantes juntos, decían, tan cultos. Éramos un cuadro que admiraban, sin saber que el lienzo se estaba resquebrajando. Víctor nunca hablaba de su pasado, no en concreto. Ni siquiera sabía el nombre completo de su madre hasta que leí su testamento. Decía que era mejor dejar el pasado enterrado. Somos las historias que contamos ahora, decía. No sabía que acababa de contar más historias, a más de un público. Ni siquiera en sus últimas semanas me dio señales. Murió mientras dormía, con el crucigrama en la mano. 7 letras, cruzadas, traición. El despacho del abogado estaba en un edificio de piedra arenisca, no lejos de la plaza. Había pasado por delante cientos de veces sin darme cuenta. Es curioso cómo los lugares que cambian tu vida a menudo se quedan quietos, esperando su momento. La noche anterior había llovido. Sevilla olía a piedra mojada y a azahar. Llevaba un vestido azul marino y un bloc de notas, como si necesitara tomar notas de mi propio desenredo. Rosa ya estaba dentro cuando llegué. Estaba sentada con la espalda rígida y la barbilla levantada, flanqueada por sus hijos Andrés y Camila. No me miraron cuando entré. Camila golpeaba furiosamente su teléfono. Andrés miraba al frente, con la mandíbula tensa. Había 4 sillas en la habitación y una mesa larga. La 4ª silla estaba vacía. Era para Víctor, destinada al hombre que, por lo visto, había conseguido morir antes de que la tormenta que él mismo había provocado se abatiera sobre las vidas que había construido a base de medias verdades y silencio. El notario era un hombre llamado Joaquín, traje limpio, expresión neutra. El tipo de hombre que probablemente había leído cientos de estos guiones antes. Me pregunté si reconocía la tensión, si registró la rabia silenciosa en el aliento de Rosa o el ardor detrás de mis ojos. Empezó sin preámbulos. Esta es la última voluntad y testamento de Víctor Ignacio Mendoza, fechada el 12 de mayo del año pasado. ¿Procedo? Nadie contestó. Así lo hizo. A mi amada Isabel, mi esposa en derecho y en espíritu, le dejo todo lo que poseo. Silencio. Un silencio inmóvil, sin aliento, de esos que parecen una inspiración contenida antes de un grito. Mi casa de Sevilla, la cuenta de la pensión, las acciones de la editorial Mendoza y la cuenta de ahorro privada que figura en el anexo B. Fue entonces cuando Rosa se puso en pie. No, dijo. Solo eso. Una sola palabra. Una negación en toda regla. Andrés se inclinó hacia adelante. Tiene que haber un error. No hay ningún error, respondió Joaquín con calma. Víctor solo estuvo casado legalmente una vez, con Isabel Mendoza. No consta ninguna otra unión legal. También incluyó esta nota. Desplegó una hoja de papel más pequeña, firmada y notariada. Cometí muchos errores, pero solo Isabel se quedó cuando tenía motivos para no hacerlo. Camila se burló. Esto es falso. Esto es ridículo. Es legal, dijo el abogado. Y vinculante. Rosa se sentó lentamente, con las manos temblorosas. Yo crié a sus hijos, dijo, con voz temblorosa. Le preparé la comida. Le cuidé cuando estaba enfermo. Eso no lo discuto, dije suavemente. Pero no sabía que existías. Y ahora, al parecer, se suponía que yo tampoco existía. Andrés se volvió hacia mí. Me lo has robado todo. Le miré.
Le miré de verdad. La inclinación de su nariz, la afilada línea de sus pómulos. Sí, tenía los ojos de Víctor. No, le dije. Acabo de leer la carta que me dejó tu padre. Salieron furiosos, uno por uno, sin portazos, solo aire frío a su paso. Rosa se detuvo en la puerta. Sus ojos se cruzaron con los míos, y durante un instante no vi ira, sino dolor. Me quedé atrás. El abogado repasó el resto del papeleo, pero apenas lo oí. Las cuentas, las fechas de transferencia, las contraseñas. Me quedé sentada, aturdida. El hombre que creía conocerme lo había dejado todo, pero también nada de lo que realmente quería. Esa noche, volví a casa, a la casa que ahora era legalmente mía, la misma casa en la que había construido una vida, ahora hueca de una manera diferente. Me serví un vaso de vino, abrí la carpeta, páginas y páginas de finanzas, escrituras, nombres. Mi nombre. Lo tracé con el dedo. Isabel Mendoza, viuda, propietaria, superviviente. Víctor había intentado enmendar su error. Intentó corregir su traición con papeleo. Pero el amor, el verdadero amor, no puede ser notariado. Ese fin de semana, recibí un sobre, sin remitente. Dentro, una foto. Era de Rosa. La foto mostraba a Víctor en una playa que no reconocí, sin camiseta, riendo, con un niño en brazos. Andrés, quizá. Un Víctor diferente. Un Víctor que yo no conocía. Me quedé mucho tiempo con la foto. Luego escribí una carta. Solo una. A Rosa. Querida Rosa, no sabía nada de ti. No sabía que era capaz de lo que nos hizo a las dos. Ambas éramos mujeres que creíamos que nos amaban plenamente. Las dos estábamos equivocadas. No me disculparé por lo que me dejó, pero tampoco lo celebraré. Si alguna vez quieres hablar, no de él, sino de cómo seguimos adelante desde el mismo fuego, nos vemos, sin abogados. Solo té, porque usted no es mi enemigo. Era simplemente nuestra ilusión. Isabel, ella respondió, solo una palabra. De acuerdo. Nos vimos una semana después en un café a la sombra de unos limoneros. No hablamos de Víctor. Hablamos de cómo ambos renunciamos a nuestros sueños para construir los de otros. Hablamos de lo que significa reivindicar tu nombre después de años de ser la sombra de alguien. Al final, Rosa me preguntó, ¿le darás algo a los niños? Hice una pausa. Luego respondí, no hasta que dejen de verme como un error que vivió demasiado. Ella asintió, comprendió. 6 meses después me mudé a Lisboa. Compré un pequeño piso cerca del mar. Enseño español a mujeres jóvenes. Algunas son refugiadas. Algunas son madres. Algunas son soñadoras. Me preguntan cómo era mi vida antes. Les digo que antes era una esposa. Ahora soy una mujer a la que no le quedan mentiras por vivir. Y cada noche, el océano me canta para que me duerma con una verdad en la que por fin puedo confiar. El apartamento que compré en Lisboa no era grande, pero tenía algo que mi antigua casa nunca tuvo: luz. No solo la luz del sol que entraba por las altas ventanas arqueadas cada mañana y bailaba sobre los suelos de baldosas, sino el tipo de luz que sientes en el pecho cuando sabes que por fin eres irrevocablemente libre. Tenía vistas al río Tajo. En las tardes tranquilas, me sentaba en el balcón con una manta sobre las rodillas, una taza de manzanilla en las manos, y escuchaba el suave crujido de los barcos anclados. Era lo contrario del calor denso y estratificado de Sevilla. Lisboa era más salada, más fresca, menos embrujada. No traje mucho conmigo, solo algunos libros, un par de pendientes de oro que Víctor me había regalado hacía años, no por el sentimiento, sino porque siempre me había gustado cómo captaban la luz, y una sola foto de mi madre tomada cuando era joven y aún tenía los ojos suaves. Murió antes de que yo conociera a Víctor. A menudo me preguntaba qué habría dicho si hubiera visto lo que fue de mi matrimonio, de mí. Dejé atrás el resto, cada retrato de boda, cada mueble que una vez lustré con cuidado, incluso los viejos frascos de perfume de la cómoda, recuerdos de una mujer que ya no era.
Había sido la esposa de alguien durante 27 años. Su guardiana, su tapadera, su sombra, ahora era Isabel. Solo Isabel. Encontré la escuela de idiomas por casualidad. Una modesta organización sin ánimo de lucro que ofrecía clases nocturnas a mujeres inmigrantes que intentaban rehacer sus vidas. Entré para pedir un folleto. Salí con un horario de voluntariado. Daba clases de español y, a veces, de inglés, 3 tardes a la semana. Mis alumnas procedían de Marruecos, Angola, Brasil y Siria. La mayoría eran más jóvenes de lo que habría sido mi hija, si hubiera tenido una. Algunas llevaban hijab, algunas llevaban cicatrices. Todos tenían ojos que se desorbitaban cuando las puertas se cerraban con demasiada fuerza. Yo daba clases en la universidad, les dije una vez, en un momento de sinceridad. Pero las lecciones más importantes que aprendí llegaron mucho después. No me preguntaron a qué me refería, pero una de ellas, se llamaba Amina, se quedó una noche después de clase. Era callada. Tendría unos 25 años. ¿Le echas de menos alguna vez?, preguntó sin especificar a quién. No respondí de inmediato. Eco de menos a quien creía que era, dije finalmente. Pero eso es distinto de echar de menos al hombre en sí. Ella asintió, lentamente. Lo comprendo. Yo creía que sí. El lío legal de Sevilla se alargó durante un tiempo. Los hijos de Rosa presentaron recursos, intentaron impugnar el testamento, contrataron a un abogado que enviaba amenazas envueltas en educada jerga legal. Se lo pasé todo a mi sobrina, Beatriz, abogada civil en Madrid con gusto por los litigios y debilidad por su tía. Están perdiendo el tiempo, me dijo una tarde en una llamada. El rastro documental está limpio, ironclad. Le di las gracias. No dijo nada por un momento. Luego, en voz más baja, «¿Porque nunca nos dijiste que no era quien parecía?» Sonreí débilmente. «Porque no lo sabía. Y luego, cuando lo supe, aún no estaba preparada para creer que había entregado mi vida a un desconocido». Beatriz no insistió. «Si alguna vez quieres visitarme, la puerta está abierta». Una mañana, recibí una carta de Rosa. No era larga. Escribía: «Camila sigue sin pronunciar tu nombre. Andrés te culpa de todo. Yo me culpo a mí misma, por pensar que era la única a la que habían mentido. No quiero el dinero. Ya no. Pero sí quiero paz. Si alguna vez quieres pasear por Granada, me gustaría enseñarte el olivar, lo único suyo que amé y que no me mintió». Doblé la carta y la guardé en el cajón superior de mi escritorio. Quizá algún día. Nunca me volví a casar. La gente pregunta, a veces. Mujeres en la escuela. Un vecino que me trajo flores en mi cumpleaños. Pero yo había sido elegido una vez y me llevó a una larga sombra. Ahora, me elijo a mí misma. Cada mañana me levanto temprano, horneo panecillos con miel y me tomo el café junto a la ventana. Planto lavanda en el balcón y la dejo secar en manojos sobre la estufa. Ahora mi vida huele a sábanas limpias y a romero, no a secretos ni a culpa rancia. En la pared encima de la cama, cuelgo un cuadro. Es la última página del testamento de Víctor, impresa con tinta limpia. A Isabel, mi última verdad. No por su bien, por el mío, porque la verdad puede llegar tarde, y a veces te rompe. Pero a veces, si se lo permites, planta algo nuevo, y bajo la luz adecuada, incluso el dolor puede florecer. Era el final de la primavera cuando me di cuenta de que había vuelto a empezar. La brisa soplaba desde el río y la bugambilla que trepaba por mi balcón había empezado a florecer, de un rosa intenso y audaz, como si supiera que ya no tenía nada que demostrar. Me senté en mi mesita, con una servilleta de lino en el regazo, una taza de café en una mano y una carta en la otra. No era una carta legal. No era una amenaza. Era de Amina, mi alumna que había dejado de venir a clase unas semanas antes. El sobre era grueso, doblado en cuartos desiguales, escrito en un cuidadoso español con toques de árabe en los márgenes. Isabel, decía, he encontrado trabajo en una biblioteca, una pequeña, pero me dejaban clasificar libros y practicar mi español con los niños. Les dije que aprendí de una mujer que enseñaba con algo más que palabras.
Yo también espero ser esa clase de mujer. Una vez dijiste que el dolor no desaparece, pero se vuelve más silencioso. Ahora oigo el mío como un susurro. Gracias. Nunca olvidaré tus historias. Nunca olvidaré tus historias. Apreté la carta contra mi pecho y dejé que el sol me calentara la cara. Eso era todo lo que siempre había querido. No retribución, ni reconocimiento, solo ser recordada, no por haber sido traicionada, sino por haber sobrevivido maravillosamente de todos modos. La finca de Sevilla hacía tiempo que se había vendido. Los compradores eran una pareja joven con un bebé y un sabueso que aullaba en el campanario todos los domingos. Yo había dejado atrás los muebles, incluso las herramientas de jardín, pero no el piano. Lo había trasladado a Lisboa. Ahora estaba en mi salón. Un modesto piano vertical, arañado en algunos sitios, pero afinado a la perfección. Daba algunas clases particulares a la semana. No muchas, las suficientes. Una de mis alumnas, Ana, tenía 10 años. Era afilada como un alfiler y valiente con las teclas. Me recordaba a mí misma, no a la mujer en la que me convertí al casarme, sino a la niña que solía ser. La que se pasaba horas practicando escalas para no tener que responder a preguntas sobre su futuro. Ana no conocía mi historia. No la necesitaba. Todo lo que necesitaba era una habitación cálida, una profesora paciente y alguien que creyera que sus manos podían hacer algo hermoso. Yo le di las 3 cosas. Ese verano, finalmente acepté la invitación de Rosa. No le avisé. Simplemente se presentó en Granada en un tren que repiqueteaba por viejas vías como una canción casi olvidada. Me recibió en la estación, vestida de lino y con unas grandes gafas de sol. Su pelo había encanecido en elegantes mechones. Me dio un beso en la mejilla y yo se lo di, sin abrazos incómodos, sin disculpas. Solo 2 mujeres caminando una al lado de la otra hacia lo que pareciera el perdón. El olivar era pequeño, apenas 2 docenas de árboles escondidos tras un camino polvoriento. Olía a calor y savia. Rosa trajo un termo de té. Nos sentamos bajo el árbol más viejo y nos pasamos la taza de un lado a otro. No hablamos de Víctor, no directamente, pero en un momento dado ella preguntó, ¿crees que nos quería a las 2? Miré las hojas sobre nosotros, temblando con la brisa. Creo que nos necesitaba a los 2, pero ¿el amor? El amor no construye vidas con mentiras. Ella asintió. Entonces, tal vez deberíamos construir algo diferente. Y así lo hicimos. No una amistad exactamente, no una hermandad, pero sí un entendimiento compartido, resistente como la madera vieja. Cada pocos meses me visita en Lisboa. Comemos bacalao salado y pastéis de nata y vemos llegar los barcos. Hablamos de libros, de política, a veces silencio. Es suficiente. El día en que Víctor habría cumplido 80 años, llegó a mi bandeja de entrada una carta de la residencia asistida. Era rutinaria, una declaración final, correo no reclamado y una pregunta. ¿Me gustaría recoger sus efectos personales? Había una cajita de gemelos, algunas cartas nunca enviadas y un cuaderno lleno de listas. Tiré la mayor parte, pero un objeto me llamó la atención. Era una flor prensada, ahora quebradiza, metida entre 2 recibos. Un tallo de lavanda. La sostuve un momento y la dejé caer al viento desde el balcón. Giró como la ceniza, desapareció en el jardín y sonreí. Él se había ido, pero yo seguía aquí. En mi apartamento hay una pared pintada del color de la espuma del mar. En ella cuelga un marco que no contiene ninguna foto, solo una línea mecanografiada, impresa con fuente serif en papel grueso. Yo no fui el error, yo era el espejo. Los visitantes me preguntan ¿qué significa? Les respondo, es una frase de una vida que solía vivir. Y luego les enseño mi piano, el jardín, la luz. Y empiezo de nuevo. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias.